Hola, buenas tardes a todos. Hoy vamos a ver la parte de magnitudes y unidades de medida. Vamos a empezar primero el concepto de magnitud y unidad de medida. Luego veremos en tres temas diferentes lo que es la parte de longitud, masa y tiempo. Entonces vamos a empezar el concepto de magnitud y unidades de medida. Acuérdense que tienen que primero ver este material y luego consultar el cuestionario. Muy bien. Entonces empezamos con qué es el concepto de magnitud. Según el vocabulario internacional de metrología, la magnitud es la propiedad de un fenómeno, cuerpo o sustancia que puede expresarse cuantitativamente mediante un número y una referencia. Vamos a ver qué son todas esas palabras. Primero, la propiedad de un fenómeno. ¿Qué fenómeno vamos a estudiar aquí en física? Siempre va a ser tiempo, temperatura, fuerza y presión. Otra propiedad de un cuerpo sería longitud y masa. Y la otra propiedad de una sustancia es la cantidad de átomos que tiene una sustancia o acidez. A partir de ahí podemos definir magnitudes básicas, que serían con las propiedades de un cuerpo, longitud y masa, y la del fenómeno solamente tiempo. Entonces, esta propiedad de fenómeno, cuerpo o sustancia puede expresarse cuantitativamente, es decir, puede medirse, se tiene que medir, y esa tiene que ser expresada mediante un número y una referencia, el valor de la medida y la unidad de la medida. Cualquier cosa que usted diga que es una magnitud tiene que ser un número y una unidad. Si no tiene ni número ni unidad, no es magnitud. Puede tener solamente número y sería un número real, o solamente puede tener una unidad, pero solamente va a ser una unidad. Entonces, para considerarse magnitud tiene que ser una propiedad que se exprese cuantitativamente mediante un número y una referencia, y esa propiedad es de un fenómeno, cuerpo o sustancia. Entonces, hablando de magnitud, tiene que expresarse cuantitativamente mediante un número y una referencia. Vamos a ver el ejemplo de longitud. Si yo le digo cuánto mide de punta a punta esta línea, usted dice todavía no se sabe cuánto mide, falta un número y una referencia. Si yo le digo esto tiene una masa de, tampoco, falta un número y una referencia, falta su magnitud. Y si yo le digo un tiempo, ¿el tiempo de qué? Falta un número y una referencia. Es por lo tanto que se hace indispensable expresar cualquier cosa en la física y en la ingeniería con un número y una referencia. En el caso de nuestro amigo, este es el Picapiedra, pregunta 4 qué. Yo le digo, esta es una longitud de 4 qué. Usted va a una ferretería y le quiere comprar, mira, quiero comprar un cable. Ajá, ¿cuánto? 4, pero 4 qué, 4 metros, 4 centímetros, 4 yardas, 4 pies. Si yo le digo el caso de la masa, si yo le digo 4 qué, usted va a comprar unas verduras o unas papas, le dicen 4 qué, falta, todavía tenemos el número, pero falta la referencia. Y el tiempo, mira, tengo tiempo sin verte. ¿Desde cuándo? Hace 4. Ustedes se preguntan también, 4 qué, falta lo que se llama la unidad, la referencia. Entonces, para hacer una magnitud física se necesita el número y la referencia. Pero para esto tenemos que medir. Ese medir es comparar con un patrón. Acuérdense del codo del faraón. Con el codo del faraón se toma una unidad de medida que es la unidad de medida, pero está el codo del faraón, o con el pie romano, o también el pie del rey, o lo que es la brasa. Entonces, para eso tenemos que medir y comparar con un patrón. Si medimos una longitud, tenemos que comparar con una cinta métrica, en el caso de la longitud. Si tenemos una masa, vamos a comparar
con un patrón. Fíjense, lo vamos a comparar. El patrón está en gris y la masa está en rojo. Y si vamos a medir el tiempo, sería con un cronómetro, que es los instrumentos de medida. Es decir, tenemos que comparar siempre con un patrón para poder medir. Entonces el resultado será un número y una unidad. Acuérdense, solamente el número no significa nada, solo es un número real. Y si no tengo número, es solamente una unidad. Entonces, para expresar claramente una magnitud, tenemos que expresarlo con un número y una unidad. En física y sobre todo en ingeniería, tenemos que expresar nuestros resultados o nuestras observaciones con un número y una unidad. Entonces, en el campo de la física e ingeniería hay tres magnitudes, que son las magnitudes básicas, en la cual se basa la mecánica, que sería la longitud, la masa y el tiempo. Son las tres magnitudes básicas: longitud, masa y tiempo. Las que vamos a estudiar más adelante son las magnitudes derivadas, pero solamente vamos a estudiar ahora longitud, masa y tiempo.